Así que pensé que sería apropiado en esta mañana pensar un poco en el rol, el papel de las buenas obras en la vida del cristiano. Ahora, acá en Grace, en nuestra iglesia, hemos sido muy bien instruidos en cuanto a la relación entre la fe y las obras. Comprendemos de que Dios, por su gracia, salva al pecador solamente por medio de la fe, sin tomar en cuenta sus obras. La salvación es una obra de Dios, donde un muerto, un cadáver, sin la capacidad de obrar, ni ejercer fe, ni merecer nada en absoluto, recibe vida de parte de Dios y luego cree para salvación. Pero también entendemos de que no podemos separar por completo la fe y las obras, porque las obras necesariamente siguen después de la fe. La fe siempre obra. Es decir, que las obras son el resultado y no la razón de nuestra salvación. Si nuestras obras contribuyeran de alguna manera a nuestra salvación, tendríamos por qué jactarnos, por qué gloriarnos. Y Pablo nos dice que es imposible, Efesios 2, ya que la salvación no es por obras, sino un don de Dios para que nadie se gloríe. Dios es el que obra, así que Él es que lleva toda la gloria. Entonces, juntamente con los reformadores, nosotros afirmamos de que la salvación es sola fide, solamente por medio de la fe. Pero luego estás en casa y escuchas a alguien tocando la puerta, abres la puerta y son dos testigos de Jehová. Comienzas a evangelizarlos, explicarles de que ellos no pueden ganar su salvación tocando puertas, porque la salvación es solamente por medio de la fe. Y ellos te corrigen y te dicen de que de hecho el único lugar donde esa frase solamente por la fe, el único lugar que esto existe en la Biblia, se encuentra en Santiago 2 y afirma lo contrario. Tal vez, si no te diste cuenta antes, un poco sorprendido, vas con tu Biblia a Santiago 2, vayan conmigo, Santiago 2, versículo 24, y lees el versículo. Santiago capítulo 2, versículo 24. Y Santiago 2:24 dice lo siguiente. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y tal vez la fe de algunos se han trastornado un poco después de leer eso. Y obviamente el testigo de Jehová no te da tiempo de leer el contexto, entonces puede ser la causa de frustración, de dudas. ¿Qué hacemos con este versículo? Pareciera una contradicción a la enseñanza paulina. Ya leemos Romanos 3:28 que dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué hacemos? ¿Cómo conciliamos estos dos pasajes? ¿Escogemos el uno o el otro? ¿Minimizamos el uno o el otro? El gran reformador Martín Lutero es lo que él hizo. Él llamó el libro de Santiago una epístola de paja y no le dio mucha importancia. Obviamente era un producto de su época, en su batalla contra el legalismo de la Iglesia Católica Romana. Pero eso no puede ser una opción para el cristiano, porque toda la escritura es exhalada por Dios y útil para nuestra santificación. Entonces, en esta mañana quisiera estudiar el contexto de Santiago 2. Vamos a estudiar los versículos del 14 al 26. Y mi deseo es de que vean de que esta porción de la escritura encaja perfectamente con la enseñanza bíblica que la salvación es solamente por medio de la fe, pero es una fe que siempre se evidencia por medio de las obras. Así que si están tomando notas, veremos dos motivos de poner en práctica nuestra fe. Primero, porque el diario vivir
nos muestra que una fe sin obras no justifica a nadie. Y segundo, porque el Antiguo Testamento también nos muestra que una fe sin obras no justifica a nadie. Bueno, si tienen sus Biblias, vamos a leer Santiago 2, 14 al 26. Así dice la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros ves pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Señor, reconocemos de que por nosotros mismos, sin tu ayuda, no tenemos la capacidad ni para entender tu palabra, ni para ponerla en práctica. Así que te rogamos en esta mañana que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos capacite para comprender este texto y para vivirlo, Señor. Queremos tener un entendimiento correcto de todo lo que tú nos revelas en tu palabra, para que podamos adorarte en una forma que te agrade a ti. Así que te damos gracias por tu Espíritu y también por tu Hijo Jesucristo, quien murió y fue resucitado para nuestra salvación. Y en su nombre oramos. Amén. Entonces, el primer punto desde el versículo 14 es que debes poner en práctica tu fe, porque el diario vivir hace evidente que una fe sin obras no justifica a nadie. Jacobo empieza en el versículo 14. Jacobo es el autor del libro de Santiago, es un poco confuso. A lo largo del tiempo, San Jacobo llegó a escribirse Santiago, por medio del latín y otros idiomas. Entonces, trataré de ser consistente cuando me refiero al autor, es Jacobo, cuando me refiero a la epístola es Santiago, nada más para evitar confusión. Jacobo escribe, hermanos míos. Y algunos entienden que Jacobo acá siendo judío está hablando, dirigiéndose a sus hermanos en la carne, otros judíos. Y es posible, puede ser, esta carta se escribe muy temprano, antes que la mayoría de los gentiles entraran en la iglesia. Y cuando vemos el libro de Hechos, Pablo y Pedro también hablan a los judíos como hermanos suyos. Pero en mi opinión, si vemos el contexto, si regresas al versículo 1, Santiago 2:1, él dice ahí, cuando usa la frase también, hermanos míos, dice que vuestra fe en en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Entonces creo que estamos lidiando con gente que profesa ser cristianos, judíos que confiesan, que profesan que Jesucristo es su Mesías. Y Jacobo les pregunta, y por consecuencia también a nosotros en 2:14, ¿qué provecho hay en decir
que crees en Jesucristo si vives igual, si tu vida no cambia. El argumento es muy parecido al medio hermano de Jacobo, nuestro Señor Jesucristo, quien pregunta, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y la clave para entender es de que no es que aproveche un poco, sino que carece de valor absoluto, no tiene valor. La respuesta implícita de qué aprovecha al hombre, no aprovecha al hombre, es inútil. Así que Jacobo, después de decir de qué aprovecha, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, y la respuesta implícita es no aprovecha, afirma con otra pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Y cuando dice podrá la fe salvarle, en griego es un poco más fuerte, se refiere a la fe que no tiene obras, la fe que acaba de mencionar, uno que dice que tiene fe y no tiene obra. Por eso muchas traducciones ponen, ¿podrá esa fe o podrá dicha fe salvarle? Y la respuesta implícita otra vez es no, no puede salvarle. ¿No? La fe que no obra no salva. Entonces, si tú dices tener fe en Jesucristo, pero no tienes ninguna obra, no tienes fe en Jesucristo. Porque la fe que no obra no salva. Y es la enseñanza clara de toda la Escritura, en particular el Nuevo Testamento. Pero de Juan nos dice de que si dices amar a Dios, pero no amas a tus hermanos, eres un mentiroso. Es imposible amar a Dios y no amar a sus hijos. Es imposible creer en Dios y no amar a los hermanos. ¿No? La idea es de que si nos portamos como el diablo es porque Él es nuestro Padre. Entonces, la tesis, el argumento de esta epístola en esta porción, en Santiago 2, es de que si tu supuesta fe no se evidencia por medio de buenas obras, es porque no es la fe que Dios regala a sus hijos, ¿no? Dios cada vez que salva a alguien por medio de la fe, también le regala buenas obras como parte del paquete de la salvación. Pablo es quien nos enseña en Efesios 2 de que la salvación no es por obras, es por fe, es un don de Dios para que nadie se gloríe, pero continúa y dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para andar en las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces es imposible que alguien reciba salvación por fe y que no ande en buenas obras, porque cuando Dios salva, también le da las buenas obras, le hace una creación nueva. Entonces cada creyente, aunque es salvado por medio de la fe, fue creado en Cristo para andar en esas buenas obras. Jacobo no nos permite, y el resto de la Biblia tampoco, no nos permite ver la obediencia como algo opcional para el creyente, ¿no? Es un requisito más bien. Entonces, después de explicar su tesis de que la fe genuina, la fe salvífica siempre se evidencia por obras, da una ilustración, una analogía del diario vivir. Dice en el versículo 15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Describe un hermano o una hermana en una situación crítica, ¿no? Primero están desnudos. Probablemente se refiere a una persona que tiene su ropa anterior, que era como un vestido largo, pero no tiene su ropa normal, ningún abrigo. Y segundo dice que no tiene nada para comer, su pan diario. Entonces, Jacobo acá no está describiendo a un hermano en una situación económicamente difícil. Describe a un hermano que se ha convertido en un mendigo en la calle, no tiene nada, no tiene ropa, no tiene comida. No tiene ni siquiera $1 para comprar pan, ni mucho menos dinero para comprar un abrigo. Es un hermano que tiene frío, tiene hambre. Y la idea es de que
o sea, es un hermano de la iglesia. No estamos hablando de un mendigo de la calle que no es creyente. No tenemos la misma responsabilidad hacia ellos. Estamos hablando de gente que tú ves todos los domingos acá en la iglesia, y estás allí manejando y los ves en la calle. Y ya no tiene ropa, ya no tiene comida, está muriendo. Y tú bajas la ventanita y dices, que Dios te bendiga, hermano. Y le dices, que tengas buen día, nos vemos el domingo. ¿Y no le ayudas en nada? Esa persona no es un creyente. Esa persona no puede ser salvo, porque no muestra su salvación en sus obras. Dice allí versículo 16, y alguno de vosotros, o sea, otro creyente, es hipotético, va a hablar en esta sección de un fulano profesante. Un fulano profesante de la congregación que piensa que puede ser salvo sin amar a otros, sin obrar las obras cristianas, sin mostrar el fruto del Espíritu Santo. Y ese fulano ve a su hermano en la calle y le dice, Dios te bendiga, oro que estés calientito y satisfecho, y se va. No le ayuda. El hermano tiene frío y el fulano no le da abrigo. Tiene hambre, no le da comida. Y Jacobo pregunta, ¿de qué aprovecha su supuesta fe? La respuesta es nada, es inútil, no sirve. Y otra vez, esto no es una enseñanza rara, extraña, esto es la enseñanza de toda la Biblia. Juan nos dice en 1 de Juan, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, pero cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Respuesta implícita, no mora el amor de Dios en él. Dios no ha derramado su amor en esa persona porque no lo vemos. Cuando Dios derrama su amor en nosotros, sale de nosotros. Entonces la respuesta acá de Santiago 2:16, ¿de qué aprovecha? No aprovecha. Es inútil. El tipo que esto hace es un impío, un esclavo de su pecado. Así que la conclusión, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muerta, no aporta nada, es inútil. Una fe muerta no salva a nadie. Y eso será aún más claro en el versículo 19 cuando describe este tipo de fe como una fe demoníaca. Pero es un punto importante porque hay los que piensan de que acá Santiago 2 describe a algunos cristianos que tienen una fe productiva y otros cristianos que tienen una fe no productiva. Como que hay creyentes que obedecen a Dios y hay creyentes que no obedecen a Dios. Dos categorías de creyentes, santos y carnales. Pero no es lo que la Biblia enseña. No hay dos tipos de creyentes, hay dos tipos de personas, santos y carnales. Y los santos van al cielo y los carnales van al lugar reservado para el diablo y sus demonios, al lago de fuego. Si uno no tiene obras cristianas es porque no es cristiano. La fe que no obra está muerta y no salva. Y esto es, como dije, la enseñanza clara de toda la Escritura. Pablo dice en Gálatas 5 que lo único que vale es la fe que obra en amor. Es una enseñanza implícita de toda la Escritura. La fe obra en amor. Pero fulano profesante no está de acuerdo. Él piensa que podemos separar por completo la fe y el resultado de la fe, que son las obras. Entonces él dice, versículo 18, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Es decir, tú puedes tener fe sin obras y yo puedo tener obras sin fe. No hay ninguna conexión entre las dos cosas. Es posible tener el uno sin el otro, es lo que este fulano profesante cree. Cree que él puede tener fe en Jesucristo sin que
las obras fluyan de esa fe. Pero Jacobo argumenta que no. Mitad del versículo 18 dice, muéstrame tu fe sin tus obras, algo imposible. Entonces dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y esto como que empieza el punto que va a estar resaltando en toda esta sección, de que la fe y las obras son cosas distintas, pero es imposible separarlas. Las obras siempre se demuestran en la vida de un creyente. Si alguien tiene fe, esa fe se hace evidente por medio de las obras de esa persona, ¿no? Entonces uno dice, yo soy cristiano, Jacobo. Pruébalo, sería su respuesta. Muéstrame que eres salvo. Muéstrame tu fe en lo que haces, no en la forma que vives. La única manera que muestras que tienes fe es por medio de lo que haces, ¿no? Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Está bien, bien haces, dice. Pero también los demonios creen y tiemblan, ¿no? Y esto como que es una verdad que debe producir cierto temor en nuestros corazones, de que hay un tipo de fe que no salva. Existe un tipo de fe que no salva. Los demonios creen en Dios y van a terminar en el infierno. Es una fe, la fe de los demonios, que es inútil y está muerta. Es una fe que admite que Dios existe. Una fe que admite que Jesucristo es una persona histórica, que Jesucristo murió, que Jesucristo fue resucitado. Cree en la sana doctrina. Pero también los demonios creen todo esto. Ellos vieron la muerte de Jesucristo. Ellos presenciaron la resurrección de Jesucristo. Ellos creen de que Dios es trino. Ellos creen en la sana doctrina. Judas conoció muchísima verdad. Eso no es el punto. Admitir la veracidad de las enseñanzas bíblicas no salva a nadie. Dices, oh, pero Josías, yo creo que Dios está aquí con nosotros y muchas... Pero también los demonios creen esto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Jacobo nos pregunta, ¿cómo crees en Dios? ¿No? Si crees en Dios como tu Señor, le vas a obedecer, si es tu Señor. Si crees en Dios como tu Salvador, le vas a agradecer, si es de que te ha salvado. Si crees en Dios como tu Padre, le vas a hablar, vas a orar, si es tu Padre. Así que si no le obedeces, si no le agradeces, si no le hablas, es porque la fe que pretendes tener es inútil, está muerta y es demoníaca. Y Jacobo nos dice de que ese tipo de fe te va a guiar a estar con los que tienen esa misma fe, ¿no? Los demonios. ¿Qué motivo? ¿Qué motivo para poner en práctica la fe que Dios nos ha regalado como cristianos? Que nadie piense que es posible ser cristiano y no obedecer a Dios. Que nadie piense que es posible amar a Dios y no amar a sus hermanos. Que nadie piense que es posible tener fe y no tener obras. Jacobo nos exhorta, la fe sin obras te guiará al lugar reservado para los demonios que creen como tú. ¿Sí? Ahora, Jacobo, dirigiéndose a judíos, seguramente algunos de ellos hubieran leído eso, uy, pero ¿esto es una enseñanza de la Escritura? Entonces el segundo punto que Jacobo hace es de que debemos poner en práctica nuestra fe porque también el Antiguo Testamento muestra de que una fe sin obras no justifica a nadie. Y empieza allí en el versículo 20 y dice lo siguiente. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, otra vez, este fulano piensa que uno puede creer en Dios sin obedecerle. Y esta vez cuando Jacobo comienza su argumento, insulta a esa persona un poco, ¿no? Le llama un hombre vano.
vano en griego literalmente es vacío. Cuando dices que una persona tiene una cabeza vacía, no es para encomendarlo, es para insultarlo, de que no estás pensando bien. Si piensas que uno puede separar por completo la fe y las obras, es de que algo no está funcionando correctamente dentro de tu cerebro, ¿no? Entonces dice versículo 21, ahora usando el Antiguo Testamento para probar su punto. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y ahí es como que la primera vez que nos chocamos con este texto, porque pareciera una contradicción a lo que nos dice el resto de la Escritura. El resto de la Escritura dice que somos justificados por la fe solamente, no por las obras. Y acá Jacobo nos dice de que Abraham fue justificado por las obras. Y básicamente nos presenta con dos posibles opciones. O podemos decir que es una contradicción y escoger el uno o el otro. O podemos llegar a la conclusión de que la palabra justificado acá y la palabra justificado en Romanos 3 no significa lo mismo, que presentan dos sentidos diferentes. Dices, Josías, no podemos simplemente decir que una palabra significa algo diferente. Pero si sabes algo de cómo es que idiomas funcionan, te das cuenta de que cada palabra presenta varios posibles sentidos. Si tú abres un diccionario, cualquier diccionario, pero ponte que abres la Real Academia Española, buscas cualquier palabra allí, lo que vas a encontrar no es una definición, lo que vas a encontrar es una lista enumerado de posibles sentidos debido a los diferentes contextos en que usamos la palabra. Entonces, si vas en el diccionario y buscas la palabra gracia, vas a encontrar de que sí, en ciertos contextos significa un don inmerecido. Pero también usamos la palabra de manera diferente. Hablamos de que esa persona bailó con mucha gracia y no tiene nada que ver con un don inmerecido. Habla de la belleza, de la forma en que bailó. Entonces la pregunta es, cuando vas en el diccionario griego a la palabra traducida justificado, que es dikaiō, ¿qué lista tiene? O sea, ¿cuáles son los posibles sentidos? Y básicamente nos presenta con dos opciones. El de declarar justo, que es la forma en que Pablo normalmente lo usa, y otro sentido, otra opción, que es vindicar delante de los hombres. Entonces, tenemos que ver, bueno, cómo es que la palabra se usa en la Biblia. ¿Es realmente una opción? O sea, puede ser de que en el mundo secular los griegos usaban esas dos opciones, pero en la Biblia siempre significa declarar justo. Entonces, quisiera leer algunas de las veces que la palabra se usa en el Nuevo Testamento, para que vayamos pensando en la posibilidad de que Santiago use la palabra en su sentido de vindicar, de que su punto no es de que Abraham fue declarado justo por las obras, sino que la fe de Abraham fue vindicado a la hora de obrar. Entonces voy a leer, ustedes si quieren anotar las referencias no tienen que buscarlos en este momento, pero en Mateo 11:19, Cristo, siendo acusado de ser comilón y bebedor de vino, dice lo siguiente: la sabiduría es justificada por sus hijos. Ahora, pensemos en los dos posibles sentidos, declarar justo o vindicar. Cuando Jesucristo dice que la sabiduría es justificada por sus hijos, ¿cuál sería el sentido correcto ahí entre las dos opciones? ¿Que la sabiduría es declarado justo en la corte de Dios? ¿O que se sabe que una decisión fue sabia a la hora de ver el resultado? O sea, los hijos, o sea, el producto, el resultado de la decisión muestra si fue una decisión sabia o no. Yo creo que todos al pensar en esto llegamos a la conclusión de que la palabra en ese contexto significa vindicar. La sabiduría se vindica por medio de sus hijos, el producto de la decisión. Lucas 7:29 dice que los publicanos, cuando oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Ahora, los publicanos
declararon que Dios era justo en su corazón. Como que no tiene ningún sentido pensarlo de esa manera. Aún los publicanos vindicaron a Dios en ese momento. Lucas 10, 29. Un intérprete de la ley, después de escuchar que debía amar a su prójimo como a sí mismo, dice que queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces, ¿el intérprete de la ley busca ser declarado justo en la corte de Dios o quiso vindicarse? Obviamente quiso vindicarse. Lucas 16, 15. Jesús dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Otra vez el sentido claramente es el de vindicar, de buscar vindicación humana. Aún Pablo usa la palabra en ese sentido en algunos contextos. Por ejemplo, Romanos 3, 4. Él dice que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, viendo la Escritura, viendo las veces que la palabra ocurre en el Nuevo Testamento, nos presenta con dos opciones: el de declarar justo, la forma que Pablo normalmente usa la palabra, y la idea de vindicar, la palabra que Jesucristo casi siempre lo usa así. Ahora les hago la pregunta. Pensando en Jacobo y su estilo, su vocabulario, ¿creen que es más probable de que él hable como su medio hermano, los que crecieron juntos en la misma casa, o que hable más como Pablo, alguien que escribe muchos años después del escrito del libro de Santiago? O sea, si solamente pensamos en eso, ni siquiera ver el contexto, creo que la conclusión obvia es probablemente va a usar la palabra como su hermano, como Jesús, en su sentido de vindicar. Entonces, armado con esa idea de que la palabra puede significar o declarar justo o vindicar, y que debido al uso de la palabra por Jesucristo, Jacobo probablemente lo usa en su sentido de vindicar, vamos a ver el contexto de Santiago 2 para confirmar o corroborar de que la idea es de que Abraham fue vindicado, la fe de Abraham fue vindicado a la hora de sacrificar a su hijo sobre el altar. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, que tiene fe y esa fe se perfecciona por las obras como consecuencia de la fe. La fe actuó junto con las obras. Es decir, no puedes separar por completo la fe y las obras. Son cosas distintas, pero siempre juntas. De hecho, agrega: la fe se perfeccionó por las obras. La fe cumplió su propósito por medio de las obras. Una afirmación muy importante. Si hacemos la pregunta, ¿cuál es el propósito de la fe? Muchas veces cuando pensamos en la fe solamente pensamos en el perdón de Dios. De que la meta, el propósito, la razón por la cual Dios nos regala fe es para llegar a ser justos, para ser justificados. Y que como que se para allí. Pero no es así. La fe no solamente nos justifica, sino que también nos santifica. Y su propósito final no es la justificación, su propósito final es la glorificación. Entonces, la fe, claro, inicia librándonos de la pena del pecado, pero su fin es librarnos de la presencia del pecado. Por eso se perfecciona en la obediencia, porque la meta de la fe no solamente es nuestro perdón. La meta de la fe llega a su conclusión, llega a ser perfeccionado cuando nosotros en la gloria solamente estaremos haciendo buenas obras. Cuando nosotros estamos totalmente transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 23, tan importante. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, si vemos el argumento
algo pasa primero, que Abraham creyó a Dios, y luego esa frase se cumple después cuando Abraham obedece. Y creo que el hecho de no conocer el libro de Génesis es lo que causa que mucha gente malinterprete este pasaje. Porque si comprendemos y entendemos cómo fluye Génesis del 15 al final de la historia de Abraham, esta porción de la Escritura es mucho más fácil de comprender, ¿no? Si yo les pregunto, ¿cuándo es que Abraham ofreció a Isaac sobre el altar? La respuesta correcta es capítulo 22. En el capítulo 22, Dios pone a Abraham a prueba y le pide que le dé su hijo sobre el altar. Pero ¿cuándo es que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? Eso se encuentra no después, sino antes. De hecho, 7 capítulos antes, en Génesis 15, versículo 6. Entonces, en Génesis 15, versículo 6, es el momento que Abraham creyó a Dios y Dios le declara justo. Abraham es salvo desde ese momento, cuando creyó a Dios y le fue contado por justicia. 7 capítulos después, muchos años después, décadas después, es cuando Abraham obedece y se hace evidente que su fe era genuina, ¿no? Entonces su fe fue vindicada, se hizo evidente 7 capítulos después cuando obedece a Dios. Y aún Dios afirma lo mismo en Génesis 22. De hecho, en el versículo 12 de Génesis 22, Dios habla de la razón que Dios puso a Abraham a prueba, que probó su fe. Y dice lo siguiente: Abraham, recuerdan, extiende su mano para degollar a Isaac. Y luego Dios da voces desde el cielo y dice: Abraham, Abraham, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Ahora, pensemos bien en por quiénes Dios hizo esa afirmación. A veces Dios se humilla a nuestro nivel de comunicación y nos habla en términos humanos, como Dios en el huerto cuando pregunta a Adán y Eva, ¿dónde están? Es obvio que Dios supo dónde estaban. Hace la pregunta para tratar de ayudarles a arrepentir, a confesar su pecado. Acá cuando Dios dice, ya conozco que temes a Dios, ¿en verdad Dios no lo supo antes? Claro que Dios lo supo antes, Él es omnisciente. Entonces, ¿quiénes después del sacrificio de Abraham, quiénes aprenden de que Abraham teme a Dios? Abraham aprende un poco y nosotros aprendemos de que la fe que salvó a Abraham en Génesis 15 es una fe salvífica, una fe genuina. ¿Por qué? Porque está orando, porque se está evidenciando en la forma que vive. Dios ya lo supo. Dios lo dice por nosotros, porque la obediencia de Abraham es lo que vindica la salvación de Abraham. Entonces lo que Jacobo argumenta acá es exactamente acorde a la teología, no solamente de Pablo, sino de toda la Escritura. Solamente que lo está argumentando desde un punto de vista diferente. Jacobo sabe exactamente cómo es que alguien llega a la salvación. Lo dijo en Santiago 1:21, que lo que salva al alma es la palabra de Dios, no las obras. Y Pablo también entiende que las obras necesariamente fluyen después de la salvación salvadora, después de la fe salvadora, perdón. Él dice en Romanos 2 que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces Pablo y Jacobo entienden la misma realidad, solamente que están atacando errores diferentes, están hablando desde 2 puntos de vista diferentes, porque en 2 épocas diferentes tenían que lidiar con herejías diferentes, ¿no? Y las 2 verdades nos presentan con el balance bíblico, el balance perfecto. No podemos
enfatizar ni minimizar ninguna de las dos verdades, que la salvación es por fe y esa fe siempre se evidencia por las obras. Entonces Pablo en sus cartas enfatiza más la razón de nuestra salvación, que es la fe. Jacobo acá explica más el resultado de nuestra salvación, que son las obras. Pablo combate contra los judaizantes que enseñaban que uno tenía que guardar las obras de la ley para ser salvo. Jacobo combate en contra de los libertinos que enseñaban que los salvos no tienen que obedecer a Dios con las buenas obras. Pablo enfatiza la justificación inicial que el impío recibe al momento de creer sin tomar en cuenta sus obras. Jacobo acá enfatiza la vindicación final que el creyente recibe cuando evidencia su salvación en su vida. Es decir, que Pablo nos habla acerca de la vindicación del impío. ¿Cómo es que el impío llega a ser salvo? Mientras que Jacobo habla de la vindicación del creyente. ¿Cómo es que el creyente puede saber y mostrar de que él es salvo? ¿Sí ven la diferencia? Bueno, tengo que convencer a algunos todavía. Versículo 24. Dice, vosotros ves pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La idea es de que el hombre es vindicado por sus obras y no solamente por la fe que tiene. No solamente es creer que nos muestra que somos salvos. Cuando creemos, vemos el fruto de esa fe también en nuestras vidas. Jacobo no está hablando de cómo es que el hombre llega a ser salvo, sino cómo es que el hombre demuestra que es salvo. El punto es de que Jacobo no está interesado en tu profesión. Jacobo no está interesado en tu confesión, en lo que dices. Está interesado en tu eternidad. Y esto se muestra, o sea, el destino final de cada ser humano se determina si tienes una fe auténtica en Jesucristo o no. Y la forma que sabes si tienes una fe genuina es por el fruto que esa fe produce. Jacobo nos pregunta, ¿algún ser humano será recibido en la gloria sin haber hecho buenas obras? La respuesta es negativa, no. Nadie será recibido en la gloria sin haber hecho buenas obras, porque cada vez que Dios salva a alguien, juntamente con la justificación, el perdón de sus pecados le regala buenas obras en la santificación. Cada persona que Dios hace una hechura suya, una nueva creación, le regala también buenas obras para que anduviésemos en ellas. Nadie entrará en el cielo sin buenas obras, porque cada persona que Dios salva por su gracia, por medio de la fe, también recibe buenas obras. Cada cristiano necesariamente vive de manera diferente. Para aclarar, no es de que las obras contribuyen como algo meritorio, sino que son el resultado de la fe que Dios da a los suyos. Y por si no estuviéramos convencidos todavía, nos da otro ejemplo del Antiguo Testamento. Primero Abraham, un varón judío, ahora Rahab, una hermana, un creyente femenina. Dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. O sea, ¿cómo sabes que Rahab está en el cielo? ¿Cómo sabemos de que Rahab creyó no como los demonios, pero creyó con una fe auténtica, una fe salvífica? ¿Cómo sabemos esto? O sea, nosotros tenemos la capacidad de leer su corazón, de saber si realmente creyó o no en verdad. ¿Cómo sabemos? Pregunta Jacobo. ¿Cómo sabemos que verdaderamente rechazó a los dioses cananeos y creyó en Jehová? Bueno, lo sabemos por la misma manera que los espías lo supieron. Porque a la hora de confesar ser un creyente en Jehová, luego también sube a los espías al terrado y los esconde y los protege, los envía por otro camino.
es vindicada como creyente a la hora de obrar, no a la hora de profesar. Porque si Rahab hubiera dicho a los espías, yo sé que Jehová es Dios, es el verdadero Dios, y yo creo en Él. Yo soy ahora adoradora de Jehová. Y entonces toman los espías y los esconden enterrados, y luego los soldados vienen, tocan la puerta y ella dice, están arriba. ¿A qué conclusión llegaríamos nosotros? Que profesó ser temerosa de Jehová, pero nunca fue salva. Solamente fue una profesión, fue una confesión. Pero Dios no obró en su vida, porque si Dios lo hubiera salvado, juntamente con la justificación hubiera venido la santificación y la glorificación. La salvación es un paquete de todo incluido, que empieza en la eternidad pasada y termina en la glorificación. Es imposible recibir uno de los elementos de la salvación sin los otros. Entonces, si alguien es justificado, necesariamente es santificado. Si alguien cree, necesariamente obra. ¿Sí? Entonces, Rahab es justificada como creyente porque muestra su fe por medio de sus obras. Y luego termina con una aclaración muy importante en el versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, es una excelente ilustración acá, muy buena analogía. Porque todo el punto ha sido de que la fe y las obras son cosas distintas, uno que sigue después de la otra, pero no puedes separarlos por completo. Ahora, la pregunta, ¿hay una diferencia entre el espíritu y el cuerpo? La respuesta es sí, hay una diferencia, una clara diferencia entre el cuerpo y el espíritu. El cuerpo es la parte material, la parte física, el espíritu es la parte espiritual, ¿no? También existe una diferencia entre la fe y las obras. Somos salvos por la fe sin tomar en cuenta las obras, pero las obras siempre siguen después de la fe. Ahora, son cosas distintas, pero Jacobo nos pregunta, ¿el cuerpo puede existir sin el espíritu? ¿Sin que haya muerte? ¿El cuerpo puede existir sin el espíritu? La respuesta es no, lo necesita. También la fe puede existir sin las obras. No puede sobrevivir sin las obras, no puede existir sin las obras. Las obras siempre acompañan al creyente y sin ellas nadie será vindicado como creyente, nadie entrará en la gloria. Bueno, ¿un poco más convencidos ahora? Espero que sí. Tenía varias metas para el sermón. El primero fue explicar el pasaje, que no es un pasaje fácil de entender. A primera vista parece una contradicción, pero creo que a la hora de estudiar la Escritura, siempre vemos la perfección de la Escritura, de que ninguna frase en la Escritura contradice a ninguna otra frase de la Escritura, porque Dios es el autor de todo, y Dios no puede contradecirse. Dios siempre dice la verdad, por eso su palabra es verdad. También nos ayuda a refutar herejía, nos ayuda a refutar el error, porque el versículo se usa por las sectas para mostrar de que tenemos que guardar ritos. Los católicos lo usan para decir que tú tienes que hacer ciertas cosas, porque el hombre es justificado por las obras, pero entendiendo el pasaje nos damos cuenta de que no es el punto de Santiago 2, el punto es de que ningún cristiano puede tener fe sin obras. Entonces, quisiera concluir ahora pensando un poco en las implicaciones de lo que estudiamos, pensar en la forma en que nosotros debemos de reaccionar. O sea, obvio hay como la parte intelectual, en donde mi deseo y mi oración es que ustedes entiendan el rol de las obras. O sea, que nadie salga del lugar pensando, que Josías nos enseñó que debo hacer buenas obras para ser cristiano. No es lo que estamos diciendo. No necesitas hacer buenas obras para ser cristiano. Haces buenas obras porque ya eres cristiano. Pero pensemos un poco en cómo debemos de aplicar eso, cómo debemos reaccionar a esa verdad. Yo creo que básicamente existen dos posibles reacciones. Estoy seguro que hay gente acá escuchando
que debe sentir temor y pavor en su corazón. Que a la luz de la verdad de que nadie llegará al cielo sin hacer buenas obras, porque son el resultado necesario de una fe genuina. Y comienzas a analizar tu vida, comienzas a buscar el fruto, la evidencia del Espíritu en tu vida, y en vez de encontrarlo, ves de que andes esclavizado todavía a tu pecado. Y que confiesas ser un cristiano, dices que sigues a Jesucristo, pero si eres honesto, no eres diferente hoy a lo que eras antes de tu supuesta conversión. De que cuando buscas el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es de que te das cuenta de que esas cosas no abundan en ti. No eres más gozoso hoy que hace 10 años. No tienes más paz y paciencia hoy que hace 10 años. Entonces, este texto debe causar un temor tremendo en tu corazón, de que lo que profesas ser no es lo que eres, ¿no? Porque la gente justifica, para usar la palabra en su sentido de vindicarse, la gente justifica su conversión por medio de muchas evidencias falsas. Hay gente que anda diciendo, yo soy cristiano, ¿por qué? Porque hablo en lenguas, porque profetizo, incluso algunos que predican. Pero esos dones no autentifican la fe de nadie, ¿no? No son evidencias bíblicas. Balaam profetizó, Judas hizo milagros, no eran salvos. La única cosa que justifica tu fe, que vindica y muestra que está presente, es el fruto del Espíritu, las buenas obras que Dios hace en sus hijos. Otra gente se justifica por algo que han hecho en el pasado, ¿no? No, pero Josías, yo hice una profesión de fe, o sea, yo vine al frente, yo me arrodillé delante de Dios y confesé mis pecados. Pero si no hay ninguna diferencia entre el momento que hiciste esto y hoy, es porque Jacobo te dice que tu supuesta fe está muerta, es inútil, es demoníaca y no te va a salvar. Porque lo único que vindica que nuestra fe es genuina es la santificación. Perdón. A veces Google está escuchando. Lo malo es que no puede convertirse. Entonces, el punto acá es de que lo que importa, de acuerdo a Jacobo, no es lo que profesamos. Lo que importa es lo que hacemos, ¿no? Y lo único que evidencia que nuestra fe fue auténtica y salvífica es si esa fe está produciendo cambios en nuestras vidas, ¿no? No importa lo que digas, importa la obra de Dios en la vida de alguien, que siempre se evidencia por medio de buenas obras, ¿no? Pero seguro hay otras personas acá que dicen, mira, Josías, yo no soy perfecto, yo no siempre ando en las buenas obras que sé que debo hacer, pero veo que soy diferente hoy que hace 10 años cuando confesé mi pecado y me arrepentí. Yo no soy lo que quisiera, yo quisiera tener más gozo y más paz y más paciencia, pero gracias a Dios cuando veo mi vida, veo que Dios me está transformando. Veo más deseo de orar hoy que hace 10 años. Veo más deseo de amar a mis hermanos hoy que hace 15 años. Veo que Dios está trabajando en mí. Y esta verdad de que las obras siempre son el resultado de una fe salvífica debe ser un tremendo ánimo, una fuente de muchísimo gozo en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque si las obras son el producto nuestro de un esfuerzo fallido de llegar a ser acepto delante de Dios, o sea, las buenas obras frustran terriblemente
a las personas que piensan así. O sea, las personas que están metidos en sectas, que creen de que por medio de las buenas obras vamos a ganar nuestra salvación, es de que es una frustración terrible porque nunca puedes hacer obras suficientes para sentir acepto delante de Dios. Entonces las obras se convierten en una fuente de frustración. Nunca son suficientes. Pero para el cristiano, el hecho de que Dios regala buenas obras solamente a sus hijos nos anima. Porque a la hora de hacer una buena obra, el hacerlo confirma mi parentesco espiritual, confirma de que soy un hijo de Dios, porque Dios está obrando en mí, porque Dios no obra en los incrédulos de esa manera, obra en los creyentes, sus hijos. Entonces, para el cristiano las obras se convierten en una evidencia inconfundible de la salvación que Dios está obrando en nosotros. Entonces, no es que oro como los católicos o como los que están en las sectas, de que estoy orando y después de orar digo, uy, necesito orar más para que Dios me acepte, porque sé que debo orar sin cesar y no lo hago y como que es frustrante. Sino que como cristianos cuando oramos, a la hora de levantarme y orar, digo, o sea, esto no nace de Josías, yo soy carnal. Si tengo el deseo de orar, es porque alguien puso ese deseo allí. Tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Y si Dios puso el deseo de orar en mi corazón, ¿es por qué? Es porque soy hechura suya. Es porque soy su hijo. Entonces, el hecho de orar o hacer cualquier buena obra, de amar a mi hermano de manera sacrificial, sin querer algo de regreso, es como que eso es el amor de Dios que ha derramado en mi corazón. Y esto es lo que confirma más y más de que somos de Él, somos creyentes. Las obras nos alientan constantemente porque nos muestran que somos de Dios, somos su creación, quien está trabajando en nosotros y va a seguir trabajando en nosotros hasta que perfeccione su obra, ¿no? Y esto es otro ánimo, ¿no? La tremenda realidad de que las pocas buenas obras que hacemos hoy anticipan un día futuro, el día futuro en el nuevo cielo y la nueva tierra en donde solamente haremos buenas obras, que siempre tendremos gozo y paz y paciencia, porque seremos transformados a la imagen de Jesucristo. Lo que Dios está haciendo hoy poco a poco en nuestros corazones, hará completamente en el día final. Y eso es lo que nuestras almas deben de anhelar, ¿no? El día en que adoramos a Dios como Él lo merece. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu obra de salvación en nuestros corazones y vemos evidencia en nuestras vidas de que no solamente nos has declarado justo, sino que también obras en nosotros por medio de la santificación, que nos estás transformando a la imagen de Jesucristo, regalándonos buenas obras para andar en ellas y glorificarte. Y te pedimos, te rogamos que nos ayudes a esperar por completo en el día final, cuando tú nos transformas perfectamente a la imagen de Jesucristo, para darte gloria como tú la mereces. Y también, Señor, queremos suplicarte a favor de alguna persona que pudiera estar acá con nosotros hoy, que tu Espíritu Santo le ayude a reconocer de que si no ve evidencia del fruto del Espíritu en su vida, de que hoy es el día de salvación, hoy debe clamar a ti, que tú le des una fe salvífica, un arrepentimiento genuino, para que pueda recibir el perdón de sus pecados y también recibir las buenas obras que tú has preparado para cada uno de tus hijos. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.